Efesios capítulo 3, verso 1 dice la palabra del Señor mientras nos tomamos este cafecito. Cuando pienso en todo, yo Pablo, prisionero de Cristo por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo y Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido oración que de su glorioso e inagotable recurso el Señor le fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Y si usted me puede regalar un minuto para que tengamos una palabra de oración, comenzamos en esta hermosa noche del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por esta temporada, Señor, de renuevo. Gracias por esta temporada, Señor, en la que nos estamos reforzando, reabasteciendo, en la que nos estamos reinventando. Gracias, Señor, porque la palabra nos enseña que todo obra para bien para los que aman al Señor. Nosotros estamos esperando en ti y sabemos que saldremos de aquí fortalecidos, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Yo te pido en esta hora que a todo hermano que está en esta transmisión, todo predicador, pastor, evangelista, misionero, que está utilizando estas vías, estos medios tecnológicos para predicar tu palabra, Señor, yo te pido que le des una doble porción de bendición en esta hora y que le acompañes, que le bendigas y que le des palabra de vida para nuestra generación, que tanto te necesitamos en este tiempo y que estamos esperando en las dulces promesas de tu palabra. Bendícenos de manera extraordinaria a través de la discusión de esta carta bíblica, Señor, y que sea alimento, ese rollo dulce que entra al paladar. Y aunque nos tenga que caer amargo, Señor, que esa amargura se convierta en gozo, Señor, y que podamos germinar esta semilla de esperanza para servir en tu obra. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Amén, amén y amén. ¿Quiénes se están conectando por aquí? Tengo aquí conectados a mi hermano Juanito Sotomayor, a mi hermano Alexis Ramos, bienvenido. ¿Quién más? Víctor Garcés, bienvenido. El Señor te bendiga grandemente. Mi hermana Yudillo, Mayra. Estamos en el capítulo número 3. Mi hermana Elsa Vicente, bendiciones. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás con nosotros. Le estamos compartiendo a los hermanos que nos estamos conectando en el capítulo número 3 de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y vamos a entrar ahora en la discusión interna de los datos que ahí se nos comparten desde el punto de vista espiritual para una iglesia naciente, para una iglesia del primer siglo, que como cualquier otra está luchando contra la persecución, está luchando contra los problemas que dan el crecimiento. Y el apóstol Pablo le escribe, o sus discípulos le escriben una carta extraordinaria para bendecir su comunidad y para que tengan herramientas espirituales para su propio desarrollo y madurez espiritual. Y vamos a comenzar con el título que utiliza el apóstol Pablo, porque va a ser clara referencia. Dios te bendiga, mi hermana Lola, no te había saludado. Pedrito, Dios te bendiga. Mi hermana Carola, Dios les bendiga. El apóstol Pablo utiliza un título en el capítulo número 3 que es diferente al del capítulo número 1 en su esencia, pero que nos va a representar algo muy importante que lo vamos a discutir hoy. Y para mí es esencialmente importante que discutamos lo que el apóstol Pablo dice en el encabezado del capítulo número 3, porque parecería una carta diferente, parecería un tiempo diferente, aunque es un término diferente. El apóstol Pablo, cuando introduce la carta a los Efesios, o sus discípulos han introducido a él como un pseudoepígrafe, le escriben a la iglesia que quien le saluda es el apóstol de Jesucristo. Esa es la salutación principal del capítulo número 1. Pero ya en el capítulo número 3, cuando se entra en una conversación más profunda, más espiritual con la iglesia, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como el prisionero de Cristo. Entonces tú te lo puedes tomar de dos maneras. Usted lo puede traducir esto literalmente, o usted puede traducirlo espiritualmente. Literalmente es que el apóstol Pablo consecuentemente está dentro de sus prisiones, está sufriendo de que le han restringido su libertad, no se puede mover con libertad, pero entendiendo que el poder del Espíritu no se contiene en una celda ni en unos barrotes, sigue expectando de parte de Dios milagros de palabra, milagros de bendición, milagros de profecía, y comienza a escribir a las iglesias para resolver algunas situaciones o asuntos de la vida práctica, cotidiana, del quehacer histórico de la iglesia del primer siglo. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo nos escriba que en este caso quien se está manifestando es el prisionero de Jesucristo, pues usted tiene que hacer una clara afirmación que cuando nosotros entramos en el ministerio apostólico, y cuando decimos el ministerio apostólico estamos hablando en aquellos que somos enviados de Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación, no estamos hablando del apostolado ese que está hablando esta generación ahora, donde pues hay que honrar más al hombre que a Dios, donde hay que honrar más al mensajero que al mensaje. De eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que usted y yo, al recibir la gracia salvadora de Jesucristo y comenzar a predicar su palabra, somos enviados de Dios, y en ese caso somos apóstolos, que es el término griego correcto para traducir la palabra enviado de Dios. Pero el apóstol Pablo, como les digo, en este capítulo número 3 se introduce a sí mismo como el prisionero de Cristo, dándonos a entender a nosotros que las prisiones por las que él está pasando no tienen que ver nada con asuntos de este mundo, sino que son un plan espiritual de las tinieblas para detener el avance de la iglesia en el primer siglo. El apóstol Pablo afirma que él está preso, o está haciendo esta afirmación de que está preso por la causa del evangelio, porque no ha contenido la palabra, porque no ha dejado de predicar, aun cuando han querido callarlo, porque lo han vuelto, ¿verdad?, un non grato en estas comunidades del Asia Menor, donde él está predicando la palabra, pero como él ha querido seguir predicando con libertad, la predicación con libertad de Pablo le ha costado las prisiones físicas. Pero las prisiones físicas del ser humano no le cuestan al ser humano la libertad espiritual, y estos son otros temas que podemos discutir a mayor envergadura en otros momentos. Pero para introducir este tema, el apóstol Pablo nos enseña que las prisiones físicas, escúcheme bien, para nada se convierten en prisiones espirituales. Ya sea que usted piense que este encierro, esta cuarentena o este proceso en el que estamos pasando es una prisión física en la cual usted ha sido restringido de su libertad de transitar por la carretera con libertad como lo haría todos los días, déjeme decirle que en ese caso usted espiritualmente no está preso, y que así como Dios le dio un mensaje poderoso
al profeta Juan en Patmos, así como Dios le dio un mensaje poderosísimo al apóstol Pablo en sus prisiones para las iglesias, así también Dios puede tener un mensaje extraordinario para ti si entiendes que este tiempo, en vez de ser de encierro, puede ser de retiro. Entonces Dios te puede utilizar con poder en este tiempo para predicar su palabra con autoridad. Ahora, esto nos quiere decir a nosotros que Pablo está comprometido con Dios cuando está siendo enviado y cuando está siendo restringido. Esto nos puede decir a nosotros que Pablo no tiene problema con decir que le sirve a Cristo cuando todo está bien, igual que cuando todo está mal. Y eso es algo que contrarresta o es bien contrario a la generación nueva o al ministerio nuevo o a los cristianos de esta nueva generación, que se le hace muy fácil servir al Señor cuando no hay enfermedad, que se le hace muy fácil servir al Señor cuando los bolsillos están llenos, que se le hace muy fácil servir al Señor cuando no hay situaciones ni preocupaciones, pero ante la primera confrontación con algún problema físico, de salud, económico o personal, sentimental, pues entonces reniegan su fe, abandonan los caminos del Señor y comienzan a caminar nuevamente en los caminos de este mundo. El apóstol Pablo quiere afirmar que después de su encuentro en Damasco, él no tiene problema con servir a Cristo estando preso o estando en libertad. Él no tiene problema con ser un emisario de Dios cuando sus palabras pueden ser escuchadas en libertad en medio de una plaza, de la misma manera que cuando sus palabras tienen que ser leídas en una carta porque las ha tenido que enviar desde su reclusión o desde el lugar donde le han limitado el transitar con libertad en medio de este mundo. Y el apóstol Pablo con estas palabras nos enseña que Dios está esperando que nosotros en todo tiempo seamos fieles. Que Dios está esperando que nosotros, no importa la circunstancia que nos rodea, nos demostremos cuál es el grado de compromiso y de fidelidad que tenemos con esta obra de salvación y especialmente con la obra redentora que comenzó en mi vida y que el Señor a través de mi vida quiere compartirla con otros. Y para esos saberes nosotros tenemos que hacer unas... usted sabe cómo yo soy como pastor, a mí me encanta leer la Biblia. Y para estos saberes yo quiero hacer con ustedes unas comparaciones bíblicas. Por ejemplo, si nosotros miramos la vida de José, nos vamos a dar cuenta, de José, el hijo de Jacob, que la gente que te venden te empujan hacia el destino de Dios en tu vida. Por lo tanto, es importante que tú no reniegues los momentos difíciles, que no reniegues los momentos malos, que no reniegues las prisiones, que no reniegues los encierros. Porque los hombres y mujeres de Dios que se han mantenido fieles a la obra de Dios en medio de los procesos, al final del camino lo que pueden testificar es una bendición extraordinaria de Dios, donde Dios les ha acompañado en medio de todo el proceso. Si usted mira la vida de José, se va a dar cuenta que hasta la gente que te vende te están impulsando hacia el destino de Dios en tu vida. Si tú lo ves en la vida de Moisés, hermano, mire lo que le voy a decir, usted lo ve en la vida de Moisés, este mismo testimonio de Pablo, usted lo ve en la vida de Moisés, se va a dar cuenta que la gente que te persigue, Moisés tuvo que huir al desierto porque lo estaban persiguiendo después de haber matado a un egipcio, pero hasta la gente que te persigue te impulsan a encontrarte con Dios en la salsa que arde, en esos lugares santos donde hay que quitarse el calzado para entrar en la presencia de Dios. No reniegue el proceso de Dios, no reniegue los momentos difíciles, porque hasta la gente que te persigue te está empujando a encontrarte con Dios. Si nosotros hacemos ese análisis, nos vamos a dar cuenta que la gente que trata de levantar falso testimonio contra ti, como fue la vida de Daniel, y ustedes han leído el texto de Daniel en el foso de los leones, cuando él tratan de encauzarle por no estar adorando al emperador y estar orándole a Dios con las ventanas abiertas, pues vamos a ver que la gente que trata de acusarte y dañar tu testimonio y de bochinchar y de chismear sobre ti, logran que se manifiesten en tu vida talentos que ni tú sabes. Fíjate qué interesante. Mira lo que te voy a decir. Daniel no sabía que era domador de leones, pero tuvo que pasar por la experiencia de la persecución, tuvo que pasar por la experiencia del señalamiento, tuvo que pasar por la experiencia de que le acusaran para que se demostrara que también era domador de leones, además de ser un profeta. Así que no reniegues el proceso. En la circunstancia que tú te encuentras hoy, si hay alguien persiguiéndote, ¿sabes qué? Dios va a permitir que se manifiesten en tu vida talentos que ni aún tú sabes que los tienes. Y por último, habría muchísimas experiencias, pero quise utilizar 4 nada más. Voy a utilizar la experiencia también de Sadrach, Mesach y Abednego, que son los amigos de Daniel,
Y ahí te voy a decir que la gente que intenta robarte tu paz, la gente que intenta robarte la vida, la gente que intenta matarte, ellos provocan que se vuelva visible lo invisible. ¿Qué te está diciendo, pastor? Pues la Biblia nos enseña a nosotros que a Sadrach, Mesach y Abednego intentaron quitarle la vida por adorar a Dios. Entraron en el proceso de persecución religiosa. Y cuando los enviaron al horno de fuego, que los tiraron dentro del horno, el rey tuvo que darse cuenta junto con sus súbditos que había un ángel que caminaba con ellos. Por lo tanto, la gente que intenta robarte tu vida, robarte tu bendición, lo que van a provocar es que el Dios invisible se vuelva visible, porque cuando entras en tu horno de fuego, el cuarto ser o aquella persona que camina contigo se manifiesta a la vida de todos, hasta la vista de todos, para que todos testifiquen que tú caminas con un poderoso gigante que es mayor que el que viene en contra tuya. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cartas y le dice a la iglesia, el que le está hablando es el mismo que andaba en libertad, pero hoy está preso por Cristo. Está diciendo, estoy comprometido con Él, no tengo problema con la prisión, porque yo sé que al final del día, como a Daniel, Dios me va a sacar del foso de los leones, como a Sadrach, Mesach y Abednego, Dios va a manifestar que está conmigo en medio del proceso, como a José yo voy a terminar reinando juntamente con Cristo, y como a Moisés yo entraré en el lugar de santidad para ver el rostro de mi Dios. Así que, hermano, la introducción de este capítulo número 3 es una invitación espiritual para que usted y yo demostremos nuestra fidelidad a Dios en todos los procesos de nuestra vida. Y lo próximo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, bienvenido a toda esa gente que se está conectando, lo próximo que el apóstol Pablo nos escribe a nosotros se va a encontrar entre los versos 2 al 7, y es un pensamiento extraordinario, porque el apóstol Pablo en medio de esta discusión nos introduce el pensamiento de que le pertenecemos a Dios. Y nosotros vamos a hacer un análisis de esto sabio y bien sencillo, porque el apóstol Pablo comienza discutiendo o dimitiendo esta discusión, ¿verdad? Tratando de separar el trigo de la paja, tratando de separar el grano de la hoja, explicando su percepción judía, que es una percepción de mucha gente del pueblo de Dios, de que todo aquel que no estuviese nombrado entre los 12 hijos de Israel, que para la época de Pablo ni los 12 hijos de Israel existían, porque ya las 10 tribus del norte se habían extinguido o se habían perdido en el universo del mundo. En todo el mundo se habían exiliado después de la conquista de Asiria en el año 792 antes de la era común. Pero los judíos pensaban que todo aquel que no fuera del pueblo judío no merecía la bondad de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 3, o sus discípulos nuevamente, el autor de la carta trae a colación un pensamiento que es reinante en la cultura o en el imaginario teológico del pueblo judío, de que todo aquel que no esté circuncidado, ni sea de los hijos de Abraham, ni esté en el pacto de Moisés, es merecedor de las herencias que están diseñadas para el pueblo de Dios. Pero la figura de Cristo ha cambiado todo este concepto, y el apóstol Pablo lo tiene que predicar, porque esa misma figura cristiana, la que baja de su cabalgadura Pablo en el capítulo número 9 de los Hechos, y la que en el capítulo número 13 del libro de los Hechos nos muestra a nosotros que selecciona a este hombre para que junto con Bernabé vayan a predicar este mensaje de salvación a todas las lenguas, a todas las naciones, al pueblo gentil. Pablo tiene que antagonizar su preparación teológica con su encuentro espiritual. Y eso es una de las cosas importantes que cada uno de los cristianos tenemos que permitirnos nosotros también hacer. Carla, hay un cardenal precioso en el árbol de afuera. Hermano, las aves del campo están en toda su libertad. Una vez que nosotros nos hemos apresado aquí en nuestras casas, le hemos dado oportunidad para que la creación se manifieste con poder. Tengo un pajarito, un cardenal precioso en el árbol de afuera de la casa, hermano. Extraordinaria, la creación de Dios es extraordinaria. Ok, seguimos. Vuelvo y le repito, en el pensamiento que le estoy tratando de divulgar aquí con ustedes, que estoy tratando de compartir con ustedes aquí, el apóstol Pablo tiene que poner su formación teológica judía con su experiencia espiritual. Y eso es algo que muchas veces nos da trabajo a nosotros los cristianos, ya sea que usted comenzó a congregarse en una iglesia, o su familia lo llevó a la iglesia, o usted afirma una religión, pero entonces usted se acerca a la palabra de Dios o tiene un encuentro espiritual con Dios, y entonces
empieza a poner en duda, y digo esto con amor, no se sienta mal conmigo, pero empieza a poner en duda los dogmas de hombres que practican las religiones y las congregaciones. Y eso es muy serio, se lo está diciendo un pastor bautista. Llevo ya más de 12 años pastoreando la iglesia bautista, volví a nacer de nuevo. Mire, esto que pasó en mi vida, pasó en el año 1999, la primera iglesia bautista de Calley, y desde que me convertí al cristianismo y me convertí en un protestante, no he salido de la iglesia bautista. He compartido con muchas iglesias. De hecho, mis primeros estudios fueron con la iglesia pentecostal, la iglesia de Dios Mission Board, donde hice un bachillerato en la Universidad Teológica del Caribe en Trujillo Alto, y no tengo ningún problema con decir que amo de las demás denominaciones. Pero, junto con mi denominación, mientras más tú te sumerges en las escrituras, más te das cuenta que la mayoría de nuestras denominaciones tienen más, y digo esto con amor y con respeto, tienen más leyes de hombre que divinas. Están esperando de nosotros que sigamos más códigos humanos que los mismos que aparecen en la palabra de Dios. Y eso es algo con lo que usted y yo tenemos que lidiar todos los días, y debe proponer en nosotros una participación activa en nuestro proceso de transformación teológica. Si nosotros realmente queremos tener una mente transformada, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, tenemos que entrar en ese proceso donde le permitamos al Espíritu que saque la cizaña del trigo, y que nosotros podamos entender verdaderamente los conceptos o los misterios del Evangelio sin tener que estar escuchando la voz de los hombres. Y yo no voy a poner ejemplos aquí, podría poner muchísimos, pero esa no es la realidad de ahora. Yo quiero que usted sepa que en los versos 2 al 7 el apóstol Pablo nos presenta un pensamiento importante, pero muy importante, sobre la realidad que es encontrar tu teología con tu experiencia espiritual. Entonces el apóstol Pablo comienza a dialogar con la iglesia que se encuentra en Éfeso, con los que se reúnen en Éfeso. Y una de las cosas que comparte es: ustedes se sentían que antes no eran pueblo, que antes no estaban entre los hijos de Israel, no se les permitía ser contados entre los herederos de Israel, pero Jesucristo ha cambiado todo eso, y eso lo venimos discutiendo desde el capítulo anterior. Jesucristo es la piedra angular, es el puente que une a los gentiles con los judíos para darle una ofrenda extraordinaria a Dios como una sola humanidad unida en la cruz del Calvario a los pies del Hijo de Dios. ¿Hay una pregunta? Es que cuando me miras así yo pienso que hay una pregunta. Seguimos. Ahora, yo quiero que usted preste singular atención a lo que dice la Escritura. Escúcheme bien. Porque los judíos tenían una percepción de cómo debían tratarse entre ellos y de cómo debían tratar a otros. Escúcheme bien por dónde vamos. Los judíos piensan que ellos deben tratarse entre ellos mismos como prójimos, como hermanos, pero entonces al que es extranjero, al gentil, no tienen que salvaguardar el mismo trato que se dan entre ellos. Y esto es algo que se tiene que discutir a cabalidad, porque si usted crece dentro de ese concepto, es bien difícil a usted quitarle esos pensamientos una vez que usted viene a los pies de Cristo, una vez que usted viene a la nueva palabra de Dios, porque usted va a seguir teniendo ese tipo de clases. Y para los hermanos que me están escuchando, y lo digo con respeto y con amor, los latinoamericanos no sufrimos mucho de esto, porque realmente no sufrimos mucho de esto, pero en el cielo no hay frontera. En la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no van a haber fronteras. Nosotros no vamos a hacer de ningún sitio que no sea de la ciudad de Dios. Ahí no van a haber visas, ahí no van a haber pasaportes, ahí no van a haber permisos de entradas y de salida. Son inventos nuestros de hombres. Ahora usted tiene que, y digo esto con amor pastoral, usted tiene que entender que hay muchas cosas en su vida que son morales, que son legales, pero son inmorales. Y hay muchas cosas en su vida que son ilegales, pero son morales. ¿Lo entendió? Déjame explicarlo nuevamente. Hay muchas cosas en su vida, como ministro, como creyente, que cuando usted va a ejecutarlas, son legales, pero son inmorales. Hay un montón de cosas en esta vida que son ilegales para la cultura humana, pero son morales para Dios. Le explico, le voy a dar un ejemplo para que usted no se vuelva loco. Desde el año 2010 nosotros estamos caminando para implementar obras, para trabajar plantando obras. Y esos caminos de misiones nos trajeron por primera vez en el año 2010 a una comunidad en el centro de la Florida, en el área este, centro-este, en una ciudad que se llama Rockledge.
Y allá comenzamos a levantar una comunidad de inmigrantes porque los inmigrantes que llegan aquí no dominan bien el idioma inglés, pero necesitan ser pastoreados, necesitan la palabra del Señor, necesitan tener un lugar donde congregarse y crecer espiritualmente para traer sus familias y también recibir la bendición de parte de Dios. Pero usted sabe que la mayoría de las personas que vienen aquí, pues muchos de ellos son indocumentados o son inmigrantes, pero aún así se están esforzando por tener la mejor calidad de vida que puedan. Entonces nos encontramos con unos problemas interesantes en medio de la misión que les voy a compartir como pastor. ¿Y cuáles eran los problemas con los que nos encontramos? Pues nos encontramos con problemas que llegaban inmigrantes, se enamoraban en el territorio, decidían formar una familia, pero no se podían casar legalmente porque el Estado no los reconocía como un ente jurídico, por lo tanto no habían permisos legales para casarlos. Pero vienen hasta la iglesia y dicen, nosotros queremos casarnos delante del Señor, pero no tenemos documentos para hacerlo. Entonces usted se da cuenta que usted se está presentando o está literalmente exponiéndose a una situación que legalmente es ilegal, valga la redundancia, que en su contexto es ilegal, pero que en el cielo es moral. Entonces, ¿qué usted cree que nosotros hacíamos? Pues tenemos que hacer una ceremonia espiritual en la iglesia, porque aunque el Estado no le quiera reconocer como ciudadanos, son ciudadanos del cielo y necesitan los mismos derechos espirituales que cualquier hijo de Dios. Y así sucesivamente usted podrá discutir un montón de temas diferentes, pero claro, lo que yo quiero traer a ustedes en esta discusión es que llega siempre un momento en la vida donde tu religiosidad tiene que chocar con tu espiritualidad. Y en ese choque entre lo espiritual, entre lo religioso y lo espiritual, si gana lo religioso, hay algo que está pasando, hay algo mal que está pasando, hermano. Lo digo con todo respeto del mundo. Si entre lo espiritual y lo religioso sale victorioso el religioso, hay algo mal en el proceso y no hemos crecido o no le hemos permitido al Espíritu Santo que abogue por nosotros y nos permita crecer y madurar espiritualmente de la manera que Dios está expectando de nosotros. Y como les dije a ustedes, los judíos dentro de su imaginario social, dentro de esos códigos de convivencia, dentro de los códigos del Levítico, que están los códigos de pureza, los códigos de la casa, los códigos sociales, tienen unos conceptos de que hay que tratar a la gente de una manera, pero a los otros de otra. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Levíticos capítulo 19. No lo voy a leer completo, pero es un buen ejercicio para usted en su casa. Lo puede leer con calma completito. Óigame, un texto, además de que es Biblia, punto y se acabó. Y siempre que usted la lee, el autor está presente. Tiene un montón de información extraordinaria. ¿Cuáles son los verdaderos conceptos de la ley de Dios que Dios le estaba pidiendo al pueblo a través de Moisés? Que para muchos de ellos era un profeta, un hombre que hablaba de parte del Señor. Y que cuando usted lo lee se da cuenta que las cosas que Dios le estaba pidiendo al pueblo eran extraordinarias, pero extraordinarias. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo rapidito que no tiene que ver nada con lo que voy a leer ahora. Cuando Dios empieza a hablar sobre las cosechas, Dios le dice al pueblo, recoge la cosecha, pero ni se te ocurra mirar hacia atrás a recoger lo que cayó al piso, ni lo que quedó en la parte de abajo de la rama, o eso que cuando tú sacaste la primera cosecha no lo pudiste coger, no vas a cosechar dos veces. Lo vas a dejar para el extranjero y para el pobre. No vas a recoger lo que caiga en el piso, ni lo que se quede en la mata, porque entonces para ellos también habrá provisión. Esa es tu tierra, pero Dios está diciendo que no vas a recoger dos veces, vas a recoger una sola vez, y que lo que sobra de la primera recolecta es para darle al que no tiene. Y óigame, cuando usted empieza a ver esos conceptos de justicia y de bendiciones, porque Dios le está exigiendo al pueblo judío que funcionen de esa manera, que dejen espacio dentro de su tierra para el extranjero, para el pobre, para la viuda, que posiblemente en tu corazón tú no quieras darle lo que tú tienes. Dios conoce tu corazón, Dios lo sabe. Dios sabe que deberíamos darle de lo que tenemos. Pero si aún así tú entiendes que lo que tienes te da justo solamente para tu familia y no te da para darle a otro, el Dios le decía al pueblo, no recoja lo que queda, déjalo ahí para que cuando pase la viuda, o pase el pobre, o pase el extranjero, consigan también donde alimentarse. Y termina la frase diciendo, porque yo soy tu Jehová, tu Dios, que te lo ordeno. Óigame, y si a usted eso no le provoca que se le trepen los pelitos de las manos, pues no sé qué lo haría, ¿verdad? El capítulo número 19 de Levíticos, verso 18, regresando a este contexto de cómo debe tratarse a la gente y dónde está el imaginario de la gente, mire lo que le dice el Señor al pueblo. Vamos a leer los versos 17 y 18, entre cómo se debe tratar la gente entre sí. Levíticos 19, versos 17 y 18, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes.
aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de ningún pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mire, si usted busca las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta. Bueno, espere, no vayamos, no se vaya Levítico. No se vaya de Levítico. Vamos a leer el verso 14. Yo lo escribí aquí porque para mí es bien importante. Verso 14. Mira lo que dice Levítico en el verso 13 y 14. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, pues debes temer a tu Dios, porque yo soy el Señor. Mire cómo está diciéndole Dios al profeta Moisés, que está hablando con la boca de Dios de parte de Dios al pueblo, le está dando unos requisitos, lo que le está dando son los límites de la bendición, de cómo Dios espera que nosotros nos tratemos entre nosotros y cómo tratemos hasta a los demás. Y cómo debe tratar al prójimo. Pero fíjese, mire cómo son las cosas. Cuando usted busca las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta y se va a percatar que no obstante lo que Dios dice en el libro de Levítico, los judíos no le permitían a los paralíticos, ni a los ciegos, ni a los cojos entrar en la ciudad santa y mucho menos acercarse al templo. Si usted busca las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que había un desprecio por los enfermos. En el primer siglo y muchos siglos antes, se despreciaban las comunidades de personas con deficiencia física, ya fueran paralíticos, ya fueran personas con problemas mentales, ya fueran personas que tuvieran deficiencias de la visión, de la audición, del habla, y se les trataba como ciudadanos de segunda, tercera y hasta última categoría. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que desde el principio Dios dice que debemos cuidar de ellos y no debemos ni infamarlos, ni tampoco ponerles tropiezo. Sin embargo, la práctica común del judío era que no entraban ni en la sinagoga ni en la ciudad santa de Dios. Estaban excluidos según los conceptos del judaísmo más recalcitrante. Cuando usted busca estos conceptos, se va a dar cuenta que todos estos pensamientos no nacen del imaginario de Dios, no nacen de la voz de Dios. Son cosas que se han inventado los hombres. Son cosas que se han inventado los hombres para poner tropiezo a los que no conocen o a los que no pueden ayudar o bendecir. Y en este caso, si usted y yo vamos al capítulo número 4, el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo número 4, verso 15, nos vamos a dar cuenta que es lo primero en su predicación que Jesús toca cuando comienza este sermón de Lucas 4, después de su tentación. Vamos al verso 14, donde Jesús es rechazado en la entrada a Nazaret, pero yo creo que usted y yo empezamos a leer desde el verso 15. Cuando Jesús regresa a Nazaret, mire lo primero que toca dentro de la sinagoga, mira lo primero que se discute. Usted y yo leímos Levítico 19, pero mira lo primero que Jesús discute al entrar a la primera sinagoga, después de su bautismo y después de su tentación. Mire la discusión. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. ¡Wow! Como predica ese hombre. Entonces, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de reposo y se puso de pie para leer las Escrituras. Leyeron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, que es una profecía de lo que se conoce como sensus plenior, que es una profecía de doble referencia. Isaías lo predicó para su época, pero aplicado al advenimiento del Mesías, y por eso Jesús lo predica en el capítulo 4 de Lucas, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Está bien? Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La Biblia nos enseña a nosotros. Si hay una pregunta. Ok, ya me terminé este pensamiento. La Biblia nos enseña a nosotros que tan pronto Jesús esbozó este principio, buscaron la manera de matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia, está diciendo esto es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que no humillemos al ciego, al sordo, y que no le pongamos el pie al ciego. Y sin embargo, ustedes han destruido ese concepto de Dios, han abandonado a la gente con necesidades especiales
y los han empujado al exilio, a la miseria. Y yo vine para buscar ese rebaño, yo vine para buscarlos de vuelta. ¿Y sabes qué? No solamente le voy a dar comida al ciego, no solamente le voy a dar abrigo al cojo, no solamente le voy a dar agua al mudo, sino que los voy a tocar de tal manera que se le irá la ceguera, se le irá la sordera, y entonces ellos podrán ser contados nuevamente entre ese pueblo sano de Dios que puede reclamar todas las bendiciones de su herencia. La pregunta, ¿cuál era, Carlos? Vamos a detenernos aquí. Rafi pregunta, ¿esa opinión sobre las personas con impedimentos o problemas mentales era de todos los judíos o de solo una parte de ellos? Todos los judíos pensaban lo mismo. Imperaba ese pensamiento dentro de la comunidad judía de que las personas enfermas eran impuros y que no se podían mezclar entre el pueblo. Ahora, si usted busca el libro Levítico, se va a dar cuenta que hay unos códigos de impureza. Y entre esos códigos de impureza hay un montón de estancias en las que Dios le pide al pueblo que aparten a la gente del campamento, especialmente en ese caminar de los 40 años del desierto, porque la lepra es una enfermedad altamente contagiosa que se le pegaba a la gente que desobedecía a Dios. Como yo le he dicho a ustedes, hermano, y digo esto con respeto, Dios no le da lepra a nadie. La gente anda por ahí, no, que Dios es malvado, que Dios es malo, que si Dios no obedece. No, hermano. Lo que pasa es que cuando usted se abandona de Dios, cuando usted se aparta de Dios, la lepra llega y el ángel de Jehová no lo cubre. Eso es lo único que pasa. Pero eso no significa que Dios anda por ahí mandándole lepra a todo el mundo, solamente a la María, a la que estuvo, a Miriam, a la que estuvo bochinchando de su hermano y tratando de debilitar el ministerio del profeta. Cuando aquellos millones de personas caminaban por el desierto, ella a espaldas estaba bochinchando y chismeando del pueblo, que de hecho, si usted busca el libro Levítico, eso es una de las enseñanzas que se da al pueblo. No irás chismeando ni bochinchando de tus hermanos, porque entonces traerás muerte al pueblo. A ese es uno de los casos donde el Señor la saca del campamento, le toca la carne, le toca la piel, y hasta que ella no se arrepiente fuera del campamento, no le dan de vuelta ingreso para que siga caminando con el pueblo naturalmente. Ahora, el pensamiento de los judíos era que ahora todo el mundo era inmundo. No solamente el leproso, no solamente el que tuviese llagas purulentas, no solamente este tipo de enfermedad altamente transmisiva, sino que ahora cualquier persona que tuviera cualquier defecto era impuro, o era una persona, ella tiene un nombre para además de la impureza, ahí no se lo voy a conseguir. De hecho, para que usted sepa, uno de los grandes retos que encuentra la Biblia, especialmente creo que es el capítulo número 6 del libro de los jueces, es que Dios levanta un juez zurdo para libertar al pueblo de los madianitas. Y eso es una abominación para los judíos, porque los judíos piensan que las personas que son zurdas de nacimiento tienen un defecto mental, porque ellos piensan que Dios es derecho, y todo el que es derecho está hecho por Dios, está perfectamente hecho por Dios, pero el que viene zurdo tiene un defecto demoníaco de nacimiento, tiene un defecto que se dañó desde la barriga. Eso piensan los judíos. Yo no estoy diciendo que sea así, hermano, no se asuste, ese es el pensamiento de los judíos. Pero la Biblia nos enseña que Gedeón era zurdo. Y entonces, claro, tú tienes que romper con ese pensamiento dramáticamente cuando Dios, entre los primeros jueces de la Biblia, levanta a un hombre zurdo y dice: lo que ustedes dicen que no sirve, yo lo uso para mi poder. A lo que ustedes declaran inmundo, a lo que ustedes declaran impuro, a lo que ustedes declaran que no sirven, es a la gente que yo levanto para hacer mi obra. Entonces, cuando tú ves ese pensamiento histórico, cuando tú ves ese pensamiento bíblico y traes a colación las cosas que Dios está haciendo en la vida del pueblo, te vas a dar cuenta que Jesucristo está rompiendo con todos estos patrones de la misma manera que Pablo lo quiere hacer cuando escribe en su carta a los Efesios, en esos capítulos número 3, los versos 2 al 7, que hay un nuevo tiempo, hay un nuevo ministerio. Antes no eran pueblo, pero Jesucristo es el puente de vida, Jesús los ha unido. Ahora, para poder seguir en este... ¿Hay otra pregunta? Adelante. ¿Hasta hoy día siguen con esos pensamientos o ya cambió? Bueno, yo realmente hace mucho tiempo que no sigo a ninguno de los rabinos judíos, no he escuchado sobre estos temas. No creo que hayan cambiado mucho. El judaísmo ortodoxo no ha cambiado mucho, porque realmente ellos no han cambiado mucho. Ellos no tienen mucha variación. Ellos se quedan con sus pensamientos que vienen arrastrando de cientos y cientos y cientos de años, y sus prácticas sagradas, sus rituales religiosos, sus rituales de la fiesta sagrada. Pero hace mucho tiempo, hermano, que yo no sigo a ningún rabino, ni a sus enseñanzas, ni sus interpretaciones de la Talmud y de la Mishmah. Así que no me atrevería a decirle ahora mismo si todos los judíos piensan igual, que hay muchos judíos ahora mismo que son ateos, no creen ni que Dios existe. Pero pues probablemente esa comunidad ortodoxa, esos de los que se dejan los rabitos por los lados y andan con ese gorro grande, esa gente todavía sigue en ese mismo pensamiento recalcitrante
de que las personas, hasta los zurdos, son personas que vienen dañadas de nacimiento, pero eso no es así, hermano, usted se da cuenta. ¿Qué pasó? Jorgito está ahí, Jorgito es zurdo, ¿verdad? Jorgito es zurdo. Por eso está haciendo gozando, mucha. está levantando las manos. Hermano, ahí está mi hermano Jorge Valentín. A los que estén viendo ahí a Jorgito levantando las manos y poniendo la señal. Ese es un zurdito que el Señor ama mucho. Y no solamente el Señor lo ama mucho, sino que en esta casa, en esta familia pastoral, lo amamos con todo nuestro corazón. Yo he dado este testimonio anteriormente, pero lo doy para mis hermanos que están en la programación. Jorge fue el joven que en el año 1999 nos predicó a nosotros el Evangelio de la Cruz. Y si hoy este pastor está delante de ustedes sirviendo al Señor, pastoreando iglesias y dándole este estudio bíblico, es porque ese joven en el año 1999 no tuvo temor de predicar la palabra de Jesucristo en medio de su contexto y nos ganó para el Señor y se ganó, miren, una familia pastoral y hasta un predicador. Ese muchacho que está ahí, Dios lo levantó como un Gedeón en esa generación y lo usó con poder, aun cuando era zurdo. Nosotros pensamos que también, igualito como los judíos, que estaba medio dañado, pero no, Dios lo estaba con poder. Esas son bromas. Ahora te amamos un montón. Saludos a Leslie, a Matías y a la nena. Sabes que los amamos un montón. Seguimos adelante. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto bien sencillo, porque en el pueblo judío hay unas grandes discusiones del primer siglo y Jesús tiene que enfrentarse a esto. Y yo sé que usted es un lector competente, a usted le gusta leer la Biblia, y yo sé que es así. Pero si usted va conmigo, que no lo vamos a leer hoy completo, pero si usted lee completo el Sermón del Monte, que empieza básicamente en el capítulo 4 o 5 de Mateo en adelante, usted va a encontrar en muchas ocasiones repetidas que Jesús, al introducir algunas de las enseñanzas espirituales, comienza con esta frase: oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Y en esas palabras Jesús lo que está haciendo es que está transformando el pensamiento teológico del judío, porque lo que tiene en su cabeza es el imaginario teológico del judaísmo recalcitrante, que no quiere aceptar a nadie que no esté perfectamente sano, que no tenga un linaje de 3 o 4 generaciones entre el pueblo judío. Y Jesús está rompiendo con eso. Oíste que fue dicho, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, si una persona te ofende una mejilla, prestar la otra. Entonces usted se da cuenta que Jesús está rompiendo dramáticamente con ese imaginario teológico de este pueblo judío recalcitrante que ama, al único prójimo que ama es a su familia inmediata o a esa gente que tiene consanguinidad con ellos. Pero ante las preguntas de quién realmente es mi prójimo, que eso nace en la Biblia, que aparece en el Nuevo Testamento, que es una discusión entre los fariseos y Jesús, Jesús rompe con el imaginario teológico del pueblo judío del primer siglo. Esa discusión es importante porque se desprende de que nuestra religión tiene que chocar con nuestra espiritualidad. Entonces Jesús le dice, pero ¿cómo ustedes, siendo maestros de Israel, siguen pensando y enseñando estas cosas? Porque en el efecto la religión y la espiritualidad chocaron, pero para los fariseos ganó la religión. Mire, hermano, no quiero ¿cómo les digo? No quiero abrumarlos con mucha información o no quiero abrumarlos con demasiados conceptos, pero en la Biblia hay un montón de experiencias, montones de experiencias donde personas diferentes le hacen lo mismo a Dios y tienen resultados diferentes. Escúchame lo que le estoy diciendo. Gente le hace lo mismo a Dios y tiene resultados diferentes. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, en las historias primarias, cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo con Sara, que se llama Isaac, cuando Dios está hablando con Abraham en la caseta, Sara está en la parte de atrás y empieza a reírse, y esa risa es burlona porque ya la vieja está vieja. Ella dice, yo no puedo parir, estos son inventos del ángel, pero era el mismo Dios que estaba hablando. Entonces Dios le dice a Abraham, el niño se va a llamar Isaac porque la mujer se está riendo. Isaac significa Dios me ha hecho sonreír. Por eso es que le ponen el nombre ese al hijo de Abraham. Porque Sara empieza a mofarse de Dios. Sara empieza a reírse incrédulamente de lo que Dios está diciendo. Y Dios le dice a través de su espíritu a Abraham, pues si a Sara le da mucha gracia a esto, pues el niño se va a llamar Isaac, que significa Dios me ha hecho sonreír. Ahora, si usted busca las escrituras, los primeros capítulos de los evangelios, especialmente la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, su madre Elizabeth, su papá Zacarías, su padre era
un sacerdote que según el tiempo, el calendario litúrgico le tocaba servir en esa época. Y Dios provoca un milagro extraordinario donde concibe Elizabeth, ya siendo una persona mayor y siendo Zacarías un hombre mayor, pero viene a través del anuncio de un ángel en el templo. La Biblia dice que está Zacarías sirviendo en el altar del incienso, en las oraciones, cuando se le presenta al ángel para informarle lo que Dios está haciendo a través del vientre de su esposa y de cómo está levantando un profeta que viene a predicar el advenimiento del Mesías. La Biblia dice que Zacarías tiene la misma reacción que Sara. Zacarías duda de que lo que Dios está diciendo sea cierto. Lo mismo que hizo Sara, la esposa de Abraham. Sin embargo, a Sara no tuvo castigo. De hecho, a Sara la cogieron a relajo y le pusieron el nombre Isaac. Y a Zacarías le quitaron la voz por 9 meses. Lo castigaron. Y usted va a decir, ¿cómo en la Biblia van a aparecer dos experiencias donde dos personas diferentes le hacen lo mismo a Dios, pero los resultados de lo que pasa después varían? Y yo le voy a explicar bien sencillamente por qué varían los resultados de lo que pasa después. Porque Dios habla con Abraham y le dice que le va al simiente, pero no habla con Sarai. Sarai lo escucha después. Pero la Biblia enseña que este hombre, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es un sacerdote. Por ende, un sacerdote tiene que conocer la palabra de Dios. Por ende, un sacerdote que conoce la palabra de Dios debe tener una relación interna con el Espíritu. Pero Dios se dio cuenta que tenía dentro del templo un religioso en vez de un hombre espiritual. Entonces Dios le quita la voz como un mensaje profético extraordinario, hermano. Que si usted me permite, yo podría estar predicando eso un mes entero, pero se lo voy a resumir en un segundo aquí. Dios le quita la voz a Zacarías y no se la vuelve a devolver hasta que le ponen el nombre al nene. ¿Cómo se va a llamar el nene? Y ahí el grito dijo Juan. Cuando usted hace la exégesis de por qué Dios le quita la voz en el altar al sacerdote y se la devuelve en la calle cuando nombra al niño, es porque Dios está haciendo una transferencia extraordinaria donde le dice al pueblo, en este momento he callado los labios de los religiosos y le he dado mi voz a la boca de la gente espiritual. Los que vivan en el espíritu hablarán por mí y los que vivan bajo los conceptos de la religión no les voy a decir nada. Estarán mudos ante las situaciones, estarán mudos a las circunstancias, porque para hablar conmigo ahora, en esta nueva generación, para hablar conmigo en este nuevo tiempo, no hace falta ni templo, ni altares de bronce, ni incienso. Hace falta tener un encuentro espiritual real conmigo, y ahí en lo íntimo yo voy a hablar con ellos y les voy a dar palabra de vida. Entonces, claro, me estoy metiendo por aguas profundas, hermano, pero yo quiero que usted entienda que esa es la revelación que Dios le está dando a Pablo en este concepto. Le está diciendo, se supone que usted lo está tratando de una manera, están tratando de otra, pero es que Dios está decidiendo que ustedes van a recibir revelación por medio de Cristo. No se les va a guardar, no va a tener un velo de revelación para ustedes, no va a ser un misterio, porque Jesucristo me ha llamado a mí mismo para que les predique esta palabra, y ustedes que antes no eran gente o que no eran herederos, Cristo los ha hecho herederos porque es el puente de vida eterna. Hermano, nuevamente, yo sé que les estoy metiendo un montón de información aquí al sistema, y no vamos nada más que por el verso 7. Pero yo quiero que usted haga un análisis conmigo, uno más, haga uno más, gócese conmigo, vamos a Marcos 7, para que usted vea la manera en que los judíos del primer siglo se habían contaminado tanto, hermano, horriblemente, con las leyes de hombre, con los conceptos de hombre, que Jesucristo truena contra ellos de una manera horrible. O sea, Jesús le mete una pela en el sermón del monte a esta gente. Jesucristo le mete una pela en una discusión que tienen, porque los judíos del primer siglo se han inventado una patraña horrible, pero horrible, que está invalidando la ley de Dios y está invalidando los principios de la ley de Moisés. Usted sabe que los judíos eran muy practicantes de la ley de Moisés, y de hecho aquellas personas que invalidaban la ley o literalmente agredían el sábado, se ponían a trabajar un sábado, o agredían la fiesta religiosa, pues eso les podía costar hasta la vida dentro del pueblo judío. Pero Jesús dice, porque ustedes son unos hipócritas, porque ustedes están señalando a la gente con leyes que ustedes mismos no pueden seguir. Y en Marcos 7 se nos presenta, en los versos 10 al 13, Marcos 7, los versos 10 al 13, se nos presenta una realidad que está viviendo el pueblo de Dios en el primer siglo,
a raíz de la religiosidad de los fariseos y no de la espiritualidad del pueblo de Dios. Y Jesús le llama la atención extraordinariamente. Le voy a explicar qué es lo que está pasando, porque en el texto, en la traducción, se puede perder el concepto. Los judíos desde el año 596 no tienen templo, hermano. No tienen templo hasta la renovación del templo en el tiempo de Nehemías y Esdras. Esdras renovó el templo, Nehemías las murallas. Hay un periodo histórico de tiempo, de unos 100 y pico de años, casi 200 años, que el pueblo de Dios no tiene templo. Están presos en Babilonia los primeros 70, 80 años. Cuando regresan no tienen las facilidades para levantar un templo como el que había construido Salomón. Y en esas haberes, en ese periodo histórico, los judíos levantan lo que se conoce como la sinagoga en la diáspora. Entonces, ¿qué hicieron los judíos más piadosos? Pues como no tenían templo, establecieron las casas culto, y eso se le llamó la sinagoga. Y era que los hombres se reunían en un hogar o en una casa, y todos los sábados leían la ley y la aprendían y se la enseñaban entre ellos para pasársela a sus hijos y cumplir con los estatutos de la ley. Cuando el pueblo judío regresa de la diáspora a Jerusalén, tiene un problema serio, y el problema es completamente económico. Les voy a explicar qué sucede. El templo y la institución nuevamente de la orden sacerdotal de los saduceos requería unas ofrendas especiales que están en la Biblia. Usted no las puede quitar de ahí. Eso está en la Biblia. Esas ofrendas especiales que Dios le había pedido a su pueblo para hacer la paz con ellos, para que ellos entraran en ese concepto de expiación, para que Dios cubriera la multitud de los pecados que cometía el pueblo. Era una transacción que se daba en el templo. Óigame, y pues le preguntaremos a Dios cuando lleguemos al cielo, porque eso está ahí en la Biblia, no lo podemos cambiar. Lo que no está es la transacción que se da en la sinagoga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo regresa a Jerusalén, tiene un problema, porque tiene que diezmar en el templo, tiene que diezmar en la sinagoga, tiene que diezmar 2 veces. Entonces, en el primer siglo tienen un problema serio, porque tienen que diezmar en el templo, tienen que diezmar en la sinagoga y tienen también que darle los taxes al imperio. Entonces, el pueblo, usted se da cuenta que con un 30% menos de su salario o un 40% menos de su salario, nadie puede comer. Si hoy, a usted le retiran un 40% de su cheque, usted tiene que salir con una quiebra y posiblemente se tenga que ir a vivir a la calle, porque usted sabe que con el 60% de lo que usted se gana ahora mismo, es bien difícil que usted se ajuste para poder seguir hacia adelante. Ahora, ¿cuál es el problema mayor de esto? El problema significativo es que la ley de Jehová dice que a los padres y a las madres hay que honrarlos. Y no solamente hay que honrarlos, es que mientras estén vivos, usted los tiene que sostener con su bolsillo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que proveerle de alimento, de sustento y de techo hasta el día que se mueran, porque eso es un requisito de bendición de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida. Cuando tú vas a ese concepto bíblico completo donde se explica la tradición mosaica, se establece que a los padres hay que cuidarlos hasta el día que se mueran. Cuando ellos no tienen la capacidad de autosostenerse, entonces se supone que los hijos se hagan cargo de ellos, y eso es ley de Jehová. Eso está escrito en su palabra. Ahora, en el primer siglo, los fariseos desgraciados, no tengo otra palabra, discúlpeme el inglés, se inventaron un concepto que se llama el corbán. Es corbán. Y es corbán se traduce literalmente del hebreo al español, mi ofrenda a Dios. Y mira lo que estos desgraciados se inventaron para engañar al pueblo. Lleva tu diezmo al templo, págale los taxes al imperio, pero cuando vayas de camino en casa de tus viejos que no pueden comer ni mantenerse, tú lo que tienes que decirle es corbán y dejar el dinero en la sinagoga. Y así Dios no te va a castigar, porque los viejos tíos se estén muriendo de hambre. Vamos a leer el texto para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Marcos 7, los versos 10 al 13. Jesús les dijo, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiese dado a ustedes. Y aquí está hablando el Hijo de Dios. Le voy a repetir nuevamente esa parte del verso para que usted lo entienda. Lo siento, pero no puedo ayudarlos a ustedes porque le he jurado darle a Dios lo que le hubiese dado a ustedes. Verso 12. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatiendan a sus padres necesitados
y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Ese es Jesús el que está hablando, hermano, la palabra es fuertísima. Pero es que el peligro que hay en la falsa profecía, el peligro que hay en la manipulación espiritual, esto se le conoce en esta generación como el poder sutil del abuso espiritual. Y el peligro que se encierra en usted vivir una vida religiosa apartado de una vida espiritual, y que cuando su espíritu y su religión se encuentren, la religión salga a flote, el peligro es la muerte, hermano. El peligro es deshonrar a Dios y hasta morirse. Mira lo que dice la Biblia, entonces puede hasta morir. Y si se muere en esta vida sin honrar a Dios, usted va a sufrir de la segunda muerte según el libro de Apocalipsis. Por eso Jesús le dice a los fariseos, usted tiene que romper con esta práctica, se la tengo que decir a la iglesia, la tengo que decir, esto no es de Dios. Si usted abandona a sus padres para ir a estar dando ofrendas más allá de su fuerza, para ir a estar comprándole carros a ministros, para ir a estar llenándole los bolsillos a sinvergüenzas que lo que quieren es engañarlo a ustedes, usted está deshonrando a Dios. Escuchó lo que le dije, ¿verdad? Le está hablando un pastor que vive de la gracia y de la misericordia y de la fe. Y que si en mi iglesia no se recibe ni un solo vellón, mi familia y yo no comemos ni un plato de comida. Porque vivimos por esa fe. Pero yo que vivo por esa fe le estoy diciendo a usted que si usted lleva al alfolí lo que está diseñado para bendecir a su casa, usted es un incrédulo. La Biblia dice que el que no provee para su casa y para lo suyo, primero, es como si fuera un incrédulo. No se le cuenta ni en el libro de la vida. Usted no son ni los hijos de Dios. Digo eso con respeto, hermano. Y vuelvo y le repito que le está hablando a un ministro. No está hablando ni un vendedor de carros, ni un gerente de cuenta de banco. Le está hablando un ministro. Y le estoy diciendo a usted que si usted lleva al alfolí, al templo del Señor, lo que le toca a su familia, usted está deshonrando a Dios y está deshonrando su palabra, y Dios no le va a recibir la ofrenda. Está perdiendo el tiempo. ¿Escuchó? No me haga que lo diga otra vez, porque me van a caer chinche. Pero y usted se da cuenta, vuelvo y repito, este pensamiento que hay dentro del pueblo judío de cómo se deben tratar entre ellos y cómo deben tratar al resto de la gente. Entonces, el apóstol Pablo esboza en esta carta a la iglesia de Éfeso que todas esas tradiciones Dios rompió con ellas en Cristo Jesús. Que Dios destruyó todos esos pensamientos teológicos que lo que producían era neuralgia mental. Todas esas situaciones donde el pueblo quedaba desprovisto y a lo último se decía que era a causa de Dios o a favor de Dios. Jesús rompió con todo eso, hermano. Jesús rompió con todo eso. Por eso es que cuando usted escucha esa época del oscurantismo, esa época de las comisiones, de que tus familiares van a salir del infierno dependiendo de cuántas misas tú le pagues al cura, de que tus enfermedades se van a sanar dependiendo de la cantidad de dinero que tú le dejas al ministro o al profeta, que tu cáncer se te va a ir dependiendo de cuánto dinero tú dejas en la iglesia. Pues hermano, usted se da cuenta que usted está delante de un falso profeta, porque el mismo Jesús le dijo a su pueblo que el que venga a traer al alfolí y el que venga a hacer negocios en el templo y a convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, va a pasar por el castigo eterno de Dios. Porque esto no es así, hermano, y se lo digo con todo respeto al mundo, pero esto no funciona así. Pero vamos a seguir para adelante, porque ya yo creo que hay gente que se está cansando de este tema y no creo que tengan mucho deseo de escuchar más sobre esto. Discúlpenme, hermano, yo me pongo así medio difícil cuando discuto los temas. Bueno, pero es que me pueden hablar de estos temas, porque ustedes quieren el libro de los Efesios. Cojan Efesios ahora. Beso pastoral, ustedes saben que los amo, hermano. Yo tengo que predicarle la palabra sin adulterarla. No puedo predicar la palabra adulterada, hermano. Si no, pues ¿qué voy a estimar yo aquí 15 o 20 dólares con el sufrimiento de la muerte eterna en el lago de fuego? Yo tengo una responsabilidad, hermano. El Señor me enseñó su palabra y yo tengo que enseñarla correctamente. Yo prefiero perderlo todo en esta vida, pero no perder mi salvación ni de mi familia, porque yo sé que cuando suene la trompeta, yo voy a recibir todos los argumentos de bendición que el Señor tiene para mí. Y yo quisiera, así como muchos héroes de la fe ya se han ido a partir a morar con el Señor, yo quisiera escuchar en ese momento que se me diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Ese, hermano, ese es el anhelo más grande que hay en mi corazón. Las cosas del mundo no me llaman tanto la atención como las bendiciones extraordinarias que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Tienes una pregunta? Es que te veo que estás brincando ahí. Yo no sé si que te estás gozando en el espíritu, porque hay alguna pregunta. Sigamos por ahí. ¿Seguimos mucho? ¿Seguimos o no? ¿Seguimos? Vamos para adelante en el nombre del Señor. Lo próximo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, en los versos 8 al 12, es algo que es bien interesante para mí, y le quise presentar esta idea, este pensamiento a través de estas imágenes, porque lo próximo que le dice es: aunque yo soy indigno, fui seleccionado o fui elegido. Este es el pensamiento que impera entre los versos 8 al 12, después del apóstol Pablo hablar con la iglesia de Éfeso y decirle: Dios nos ha unido, en Cristo, para que tengamos entonces en ese mismo Cristo, nosotros tengamos una expectancia de vida, que podamos alcanzar gloria, que podamos alcanzar bendición, aun cuando antes no éramos pueblo. Cristo nos ha hecho pueblo por la gracia inmerecida que se derramó en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo señala o somete este pensamiento donde él, siendo el más indigno del pueblo, y claro, usted va a entender que Pablo se autoinflige el concepto de indignidad por la persecución que él provocó en la iglesia cristiana del primer siglo. La gran primera persecución del primer siglo estuvo acompañada de mucha violencia y de mucha muerte. De hecho, Pablo es uno de los testigos que está presente en medio de esta persecución en la muerte de Esteban. Y entonces usted se va a dar cuenta que esto va a taladrar en la mente, en el corazón del apóstol, porque recibiendo esta gracia tan inmerecida, en el caso de él, contrarresta dramáticamente con la persecución que él hizo con esos cristianos del primer siglo, que aún en medio de la persecución no renegaron su fe, sino que murieron como unos mártires. Por eso cada vez que el apóstol Pablo habla de la gracia, habla desde un punto de vista bien, pero que bien importante para nosotros. Porque a lo mejor usted nunca haya perseguido a la iglesia, a lo mejor usted lo que ha renegado el mensaje una que otra vez, o que alguien le predicó la palabra y usted no la quiso escuchar. Pero el apóstol Pablo fue un poco más allá que usted y que yo. El apóstol Pablo renegó tanto por su religión, el mensaje de la cruz, que andaba buscando quitarle la vida a sus predicadores. Entonces, cuando el apóstol Pablo introduce el texto de la gracia, se da cuenta que él ha sido un receptor de gracia indiscutible. Él entiende que después de lo que él le hizo a la gente de Dios, él no merece ningún tipo de gracia, pero aún así el Señor lo seleccionó. En el capítulo número 9 de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene una experiencia extraordinaria con el resucitado de camino a Damasco, y es violentamente bajado de su cabalgadura en un momento en el que él, con pensamientos de muerte y con pensamientos de violencia, perseguía a la iglesia para destrucción. Y ahí él se da cuenta que está en contra de los planes de Dios y se convierte en una persona indigna. Y dice: wow, yo pensando que estaba a favor de Dios, el Señor se ha encontrado conmigo para darme a entender que estaba en contra de su plan. Pero si usted y yo buscamos en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, los versos 1 al 3, escríbalo ahí, no lo voy a leer para no tomarle más tiempo. Pero los Hechos, capítulo número 13, versos 1 al 3, nos relatan que estando Pablo y Bernabé de visita en la iglesia de Jerusalén, el Espíritu del Señor desciende en medio de la oración de los discípulos y los apóstoles, y en medio de ese descenso del Espíritu, esa manifestación espiritual, Dios los selecciona a ambos para ir a predicar el mensaje a la comunidad gentil. Entonces el apóstol Pablo, dentro de su pensamiento teológico, le comparte a la iglesia de Éfeso, los versos 8 al 12 del capítulo 3. Del capítulo 3, sí. 3, pero 3 de Efesios, no de Hechos. Hechos es 3. Pero en Efesios 3, en los versos 8 al 12, el apóstol Pablo esposa este pensamiento, que nosotros somos seleccionados, y cuando somos seleccionados no tiene nada, pero nada que ver con cuán dignos o indignos somos. No tiene nada que ver con mi pasado, no tiene que ver nada con mi presente, no tiene nada que ver con la persona que yo era, de dónde yo vine, sino con la gracia inmerecida que se ha derramado en la figura de Jesucristo, que Dios nos ha amado tanto que, siendo nosotros merecedores de muerte, nos ha traído a vida en la figura de su Hijo amado. De ahí nosotros vamos a brincar en esa línea de pensamiento de esta gente que ha sido seleccionada para Dios, de esta gente que ha sido invitada por Dios, reconocida por Dios, que son pertenencia de Dios. Nos va a llevar a un próximo pensamiento. El apóstol Pablo va a brincar del verso 8 y 12, que es ese concepto de: aunque somos indignos, nos ha seleccionado.
que nos debe dejar saber a nosotros que ninguna obra que tú y yo hagamos nos produce cierto grado de dignidad o nos da el galardón de ganarnos lo que es por gracia. El apóstol Pablo está en una posición de privilegio. Yo quiero que usted sepa que el apóstol Pablo se siente privilegiado, porque no solamente él entiende que él es un pecador como el resto de la gente, es que el apóstol Pablo brincó un escalón más allá. No solamente era un pecador, estaba en contra de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, era un hereje, un anticristo, era una figura antagónica de Dios. Y dice, espérate, pero sí que yo estaba en contra del Cordero. Entonces, cuando el apóstol Pablo, usted lo escucha hablando de la gracia, escucha hablar de la gracia desde el punto de vista de un asesino que está destruyendo el testimonio de la iglesia del primer siglo y que está buscando con violencia y con pensamientos de muerte a todo el que predica la palabra de verdad. Pues usted, cuando se siente a escuchar los temas de la gracia a través de los labios de este hombre, va a entender que lo polariza, porque es que para alcanzar donde él estaba, la gracia tenía que ser sublime, la gracia tenía que ser ancha, alta, profunda, grande, incomprensible. ¿Se da cuenta? Cuando usted está leyendo este verso, que el apóstol Pablo dice, no podemos comprender ese amor de Dios, no sabemos cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es, lo que tenemos que experimentarlo, porque yo estaba tan y tan sumergido en la porquería. Solamente no creía en el mensaje, sino que perseguía y asesinaba a los que lo predicaban. Y aún en medio de esa oscuridad me brilló la luz de Cristo. Por lo tanto, para el apóstol Pablo no hay imposibles en el Señor, porque él ha roto. Pablo ha roto la escalera, Pablo ha roto la curva completa. Pablo dijo, si la gente piensa que Dios no puede ir tan lejos para salvar un alma, al único que tiene que escuchar es mi testimonio, que me vino a buscar de los brazos del homicidio, del asesinato y de la muerte. Me vino a sacar desde los pensamientos de violencia y de asesinato y de homicidio para brillar con la luz de Cristo. Y yo, que no me lo merezco, no puedo hacer otra cosa que predicar hasta la muerte por esto. Porque hay unos que dieron la vida, a causa de mi ineptitud espiritual y de mi deficiencia religiosa. Ahora yo no puedo dar nada menos que la vida por este mensaje. Entonces vuelvo y le repito, hermano, cuando usted está leyendo las cartas de Pablo, entre esas cartas de Pablo, usted tiene un encuentro con el apóstol Pablo, esbozando, compartiendo, diluyendo entre nosotros el pensamiento teológico de la gracia. Usted se va a dar cuenta que quien está hablando de la gracia es una persona que era altamente inmoral, una persona que entiende que él estaba en el escalafón más bajo de las bendiciones de Dios después de haberse encontrado con el resucitado de camino a Damasco. Dios escoge gente y yo no sé ni por qué. Bueno, a veces yo me miro en el espejo y no sé ni por qué me escogió a mí. Pero yo no peleo contra las decisiones de Dios ni contra los decretos de Dios. El trabajo mío es obedecerlo. Porque ya yo me di cuenta que en la obediencia hay bendición y que en esa bendición hay vida para mí y para los míos. Así que ya yo no lucho contra esas cosas. Hace muchos años que dejé de luchar contra esas cosas. Pero el apóstol Pablo se encarga de recordarnos que no merecíamos esta gracia sublime que se derramó sobre nosotros, pero que la recibimos. Y no solamente la recibimos, sino que la testificamos y la vivimos hasta el último de nuestros suspiros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos con el próximo pensamiento del apóstol Pablo. Ya estamos básicamente bajando la cuesta, quedan dos señalamientos de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, y en los versos 14 al 18, entonces él comienza a desarrollar otro pensamiento que es extremadamente importante también para nosotros, y es el catriaio, que es el fortalecimiento espiritual. El apóstol Pablo en esos versos 14 al 18 dice, yo oro al Señor de rodillas, me voy de rodillas todos los días, para que según los recursos que Dios tiene, con todos los recursos que Dios tenga, los fortalezca a vosotros los efesios. Ustedes son gente buena de Dios, ustedes son gente que aman la obra, que tienen una fe que se ha sobrepuesto a la persecución, y aún en medio de esa persecución, ustedes han seguido levantando obras y bendiciendo las comunidades que tanto lo necesitan. Entonces, en estos versos 14 al 18, el apóstol Pablo va a introducir un término que se utiliza solamente en 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 son en 2 experiencias de las cartas de Pablo. Por ejemplo, uno está aquí en Efesios 3:16. Si no me equivoco, la próxima experiencia es 1 Corintios 16. También está introducido ese término.
y 2 veces en el Evangelio de Lucas. Solamente 4 veces en la Biblia aparece este término, catraio, que significa fortalecidos en el Señor, fortalecidos espiritualmente. Y las 4 veces se traducen de la misma forma. Que Dios, dentro de todas sus capacidades, dentro de todos los recursos de Dios, que en medio de tu experiencia con Dios, Dios utilice todos los recursos que Él tiene para fortalecerte. Y en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo que tu relación íntima con Dios provoca que todos los recursos de Dios estén disponibles para ti. Y claro, te tiene que hacer la conciencia espiritual. Que yo le digo a usted que levante el don de la sospecha. Si está en Corintios y está en Efesios, que son cartas que se le atribuyen a Pablo, y está en Lucas, que es un discípulo de Pablo de la segunda generación, usted tiene que entender que esto es un pensamiento que esposa el profeta, que esposa el apóstol, que se nos ha transmitido a nosotros, que tristemente en la traducción se pierde porque solamente dice fortalecido, pero que tiene mucho que ver con su experiencia con Dios. Pablo ha vivido su experiencia de una manera extraordinaria, y aquí quiero esbozar unos pensamientos espiritual contigo. Pablo es aquel que fue preso y cantando se rompieron las cadenas. Pablo fue aquel que naufragó y no se ahogó. Pablo es aquel que ha orado en medio de sus prisiones y Dios le ha libertado, ha estado predicando delante de gente con demonios y ha predicado delante de reyes y de cónsules. Pablo es una persona que, viniendo de un trasfondo histórico en el que era un perseguidor de la iglesia, que no se merece la gracia, Dios lo ha puesto en una gracia sublime, y en los momentos de mayor necesidad la mano de Dios no se ha cortado por él, y él dice: todos los recursos del cielo están disponibles para aquellos que se permiten a sí mismos ser fortalecidos por el Señor. Tú puedes que naufrague el barco, lo que no va a pasar es que te ahogue. El apóstol Pablo dice: tú puedes que caigas preso, lo que no vas a quedarte ahí, porque si tú adoras al Señor aún en medio de las prisiones, las cadenas se caen y las puertas de las prisiones se abren. Entonces usted se da cuenta que cuando el apóstol Pablo esboza este pensamiento, lo que nos está queriendo enseñar a nosotros, el pueblo competente que escucha el mensaje, es que si usted decide vivir a todo tren, full throttle, su vida en el Señor, todos los recursos del cielo van a estar disponibles para usted, no importa la circunstancia por la que usted esté pasando o que esté transcurriendo en su vida. Pero el apóstol Pablo presenta 3 pensamientos junto con este. El apóstol Pablo dice que cuando usted se permite a usted mismo ser fortalecido o ser bendecido por Dios o tener a su disposición todos los recursos del cielo, pasan 3 cosas. La primera, que Cristo vivirá en su corazón por la confianza que usted tiene en Él. En pocas palabras, usted no le tiene miedo a nada, porque Cristo a usted le da la fortaleza de que el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo, y usted enfrenta cualquier cosa en su vida que Dios le esté pidiendo que usted enfrente. Vamos por partes. No es que ahora nosotros, porque nosotros somos cristianos, nos vamos a ir a meter en cualquier sitio a hacer lo que le dé gana. Hermano, no se meta en ningún sitio donde la gracia de Dios no lo pueda cubrir. Si a usted Dios le está diciendo arranca para Nínive, no se vaya para Tarsis, porque en Nínive Dios va a abrir los cielos y va a poner a su disposición, por medio de la obediencia, todos los recursos que hay en el cielo para que a usted no le falte nada. Pero si usted creyendo que porque usted es un cristiano, usted se puede ir para Tarsis y no le va a faltar nada, mire, usted, vuelvo y lo repito, usted se está convirtiendo en un incrédulo. Usted es un neófito. Pablo está diciendo, cuando somos fortalecidos en Cristo, el Señor Jesús vivirá en nuestros corazones por ese concepto de confianza. Y es que tenemos una relación tan profunda que confiamos en Él, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el 3, ya sea que seamos enviados predicando o ya sea que estemos en prisiones, no tenemos problema ninguno porque Cristo está en nuestro corazón y estamos en confianza. ¿Dónde tú estás? En el sitio que Dios quiere, porque le estoy obedeciendo. Ah, pero es que tú estás en un proceso bien difícil, ¿qué la gente va a decir? Pues que diga lo que quieran, porque yo estoy en el proceso de Dios. Yo estoy en el lugar que Dios quiere, a la hora que Dios quiere. Y si es en el desierto, lo alabo. Y si es en la tierra prometida, lo alabo. Y si es en libertad predicando, lo alabo. Y si estoy preso, lo alabo también. El apóstol Pablo está diciendo, aquel que ha tenido un encuentro real con Jesucristo, es aquel que Cristo vive dentro de su corazón y lo transmite a través de la confianza. Miren, voy a hacer un ejemplo bíblico. Como le dije, ya estamos básicamente bajando la cuesta con el estudio bíblico. Pero le voy a hacer un ejemplo bíblico para que usted entienda este pensamiento teológico que yo le quiero expresar a usted.
Ustedes y cada uno de ustedes conocen la historia del rey David. Y la historia más fascinante del rey David es la batalla que tiene niño, que es lo que lo propone a él como una gran figura espiritual con el gigante Goliat. Ahora, a mí lo que me interesa de la historia de Goliat es el momento histórico en donde se enmarca la historia de Goliat. Y yo quiero que usted sepa que la victoria de Goliat es un evento extraordinario. Claro que sí, yo no le voy a restar mérito, pero a mí no me interesa tanto lo que sucedió como el tiempo en el que sucedió. Y ahora le voy a explicar. Días antes, el profeta Samuel había ido hasta casa de Isaí y había derramado un cuerno entero de aceite de ungir sobre la cabeza de este chamaquito y lo había declarado el rey de Israel. Estamos hablando de un futuro. En un futuro, este muchachito se va a sentar sobre el trono de este pueblo y va a comandar a todos los ejércitos del Señor y va a comandar todas las órdenes y va a decir lo que se va a hacer en el pueblo santo de Dios, que una vez estaba esclavo, pero que ahora vive en libertad, en una tierra de promesa y en una tierra de bendiciones. ¿Miren qué interesante? Ahora, la historia de Goliat se introduce en la vida de David entre el proceso de haber sido seleccionado como rey y él convertirse en rey. David no es rey cuando pelea con Goliat. Saúl es rey cuando pelea con Goliat. Entonces, cuando usted ve el corazón de David y cuando usted ve las intenciones de David y cuando usted ve la confianza de David para ir a pelear con el incircunciso, usted lo puede traducir fácilmente de esta manera. Dios me dijo ayer que yo iba a ser rey. Yo me miré en el espejo hoy y no me vi una corona. Pues eso significa que este incircunciso no me va a ganar, porque yo no he llegado al destino de Dios en mi vida. Si yo tuviese una corona en la cabeza, me preocuparía porque ya llegué al propósito de Dios en mi vida y no sé lo que vaya a pasar mañana. Pero yo voy de camino a mi destino. Yo voy de camino a mi bendición. Todo lo que se para de frente, de camino a mi bendición, yo me lo voy a comer crudo. Así que échenme al gigante, échenme a quien ustedes quieran. Porque mientras no haya una cabeza una corona en mi cabeza, yo tengo que caminar en dirección a mi obediencia, en dirección a mi propósito. Así que yo voy a todo lo que me venga de frente, yo lo voy a enfrentar. Porque Dios dijo que iba a haber una corona sobre mi cabeza. Por eso es que para mí es tan importante, porque yo repito, como pastor, no el hecho de que David haya ganado a Goliat, eso es extraordinario. Es el momento histórico donde se enmarca la experiencia. Entre medio de David haber sido nombrado rey o profetizado como rey, hasta que se cumple el reinado y se le pone una corona sobre la cabeza. ¿Y qué te quiero decir con esto espiritualmente? Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando tú has escuchado la palabra de Dios sin adulterar, cuando tú sabes cuál es el destino de tu vida, el propósito de tu vida, la misión con la que Dios te ha encomendado a ti, hasta que no hay una corona puesta en tu cabeza, como dice el libro de Apocalipsis, tú no le tienes miedo a nada. Tú vives en confianza porque la palabra de Dios provoca en ti la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y esa es la fortaleza que el apóstol Pablo está hablando en Efesios 3. Que Dios con todos sus recursos los tiene disponibles para ti. Y como tú sabes que cuentas con el garaje más grande, con la caja de herramientas más grande que la humanidad puede experimentar, como tú sabes que las tienes todas disponibles para ti, tú enfrentas con confianza cualquier proceso de tu vida. No importa lo que te diga la gente. Mira, nosotros los pastores no somos eternos en los sitios. Y en este caso yo, Javier Sosa, el Señor me ha movido, la gente puede decir lo que quiera, el Señor me ha movido a mí en 4 ocasiones, diferentes sitios. Mi esposa que está aquí es testigo, mucha gente espiritual que vive alrededor mío, que conoce mi testimonio, saben que yo no me he movido de ninguna iglesia sin que el Espíritu de Dios me haya visitado y me haya dicho vas para tal sitio, a tal hora y tal día. Esa es mi experiencia, la suya yo no sé cuál es, pero esa es mi experiencia. Y a veces la gente trata de infundirme miedo, pero que vas a hacer ese cambio, que si te vas a ir para allá. Y no me provoca ninguno, porque yo conocí al resucitado en el momento más importante de mi vida, a los 17 años, cuando yo pensaba que no tenía ningún futuro. Yo conocí al resucitado y enfrento la vida sin ningún miedo, porque no hay una corona en mi cabeza todavía, porque Él me dijo que me iba a dar una corona de vida. Así que yo no enfrento la vida con miedo y te invito a ti que tampoco la enfrentes con miedo y que toda esta pandemia y que todo este proceso es transitorio. Confía en el Señor, que si Él habló, Dios no miente. Y si no hay una corona en tu cabeza como David, camina con la cabeza en alto, enfrenta a esta generación, camina de frente y obedece a Dios, y tú verás que todas las bendiciones y los recursos de Dios van a estar disponibles para ti y para los tuyos. Ya me puse a predicar de nuevo y Carla no me regañe. Tiene que regañarme Carla porque me cojo mucho tiempo. Lo próximo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo número 2,
los versos 14 al 18, es que este fortalecimiento va a provocar que tú eches raíces profundas en el amor de Dios. Y aquí hay dos conceptos, pero voy a dedicar el concepto del amor a la última slide, a la última presentación. Me quiero enfocar ahora mismo en las raíces profundas. Y esto no es algo novedoso, esto no es algo novel, esto no es un pensamiento aislado de la teología bíblica judía, porque el salterio comienza así. El libro de los Salmos, el dulce cantor de Israel, su primera alabanza, escúcheme bien mi hermano amado que me escucha, la primera alabanza que registra el libro del dulce cantor de Israel, en este caso el salmista, los Salmos, dice que el que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la palabra de Jehová, será plantado junto a corrientes de agua viva que rendirán fruto a su tiempo y sus hojas nunca se caerán. Usted se da cuenta que hay unas promesas de vida eterna desde el principio de las Escrituras, en el cantar del pueblo, en la adoración del pueblo, donde aquel que vive obedeciendo a Dios en una relación íntima con Dios no tiene problema ninguno, porque el fluir de Dios no se va a detener, porque sus raíces van a estar en el río de Dios. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que va a echar fruto a todo tiempo y sus hojas no caen. En ese punto de vista, el apóstol Pablo está diciendo: el que vive en esa relación con Dios, no importa sea judío o sea gentil, no importa de dónde venga, ya Cristo lo ha sembrado en el gran río de Dios. Usted está en la ciudad de Dios, usted está en territorio de Dios. Y a Dios, a la gente de Dios, donde quiera que lo siembran, florecen. No importa hayan situaciones, no importa hayan circunstancias. Recuerde, cuando Cristo vive en el corazón, se vive en confianza, porque sus raíces son profundas en el amor de Dios. Y lo próximo que el apóstol Pablo dice en el verso 14 al 18 es que ese fortalecimiento del Espíritu provocará que se mantengan firmes. Que usted no va a ser como las aguas del mar, que un día van por un lado y para el otro, ni va a ser como las hojas de los árboles, que usted se mueve según el viento sopla, sino que usted se va a mantener firme. Mire, yo voy a decir esta expresión, y si hay algún hermano católico, no lo estoy diciendo por usted, no se me moleste, es una expresión pueblerina que utilizan mis compatriotas puertorriqueños, es un decir de pueblo. Pero creo que es bien importante que se pose en un momento como este de la historia. Y es el siguiente: la gente que conoce a Dios no le reza a cualquier santo. Lo voy a repetir nuevamente: aquel que conoce a Dios no le reza a cualquier santo. Y es un refrán pueblerino que lo que trata en su sabiduría popular de hacerle ver al que lo escucha es que si usted llegó a la fuente inagotable del poder, usted no se conforma con cualquier porquería después de eso. ¿Me entendió? Que si usted ya ha probado del agua de la vida, no se conforma con una botella de agua en ningún sitio. Que si usted ha bebido del vaso, de la copa de redención, si usted ha escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha morado en usted no importa lo que reciba, si no lo siente en el Espíritu que viene de parte de Dios, usted lo rechaza. Eso se llama discernimiento espiritual. La gente que ha vivido una relación con Dios extraordinaria, que no le tiene temor a vivir su fe, que se somete a las exigencias de la palabra y obedece a Dios, en cualquier sitio que se paran pueden decir: ese hombre viene de parte de Dios y ese no. Y ese está hablando por boca de hombre, ese está hablando por su propio pensamiento, o ese hombre Dios lo está usando, o esa mujer Dios la está usando. Porque el que ha bebido del agua de vida, el que ha probado del agua del manantial de vida, que de su interior han surgido ríos de agua viva, cuando prueba el agua de los hombres dice: no, esto es chapeado, esto es mentira. Esta persona ni oró, ni buscó la presencia de Dios, y eso es una profecía de la carne, no del Espíritu. Esa persona, el llamado que tiene, se llamó frente al espejo, no lo llamó el Señor. Porque la gente que ha bebido del agua de vida no se conforma con las imitaciones de este mundo. Por eso es que es tan importante, hermano, que Jesucristo quiere, y el apóstol Pablo lo refuerza a la carta a los Efesios, que nosotros desarrollemos una relación de intimidad poderosa con el Espíritu de Dios, que no está escondido para nosotros, dice el apóstol Pablo en esta carta, que no ha sido guardado, que no han puesto un velo sobre él, que no ha sido un misterio para nosotros, que está disponible para nosotros, que antes no éramos pueblo, pero que en Cristo nos hemos hecho herederos de la gracia. El apóstol Pablo dice: no vivan sin el Espíritu, porque el Espíritu es el que da dirección. No pierdan su tiempo viviendo su vida por lo que la gente dice.
Vivan al amparo del Espíritu de Dios. Mira, hermano, para ir bajando la cuesta, uno de los problemas mayores que sufre el cristiano de este siglo es la ansiedad por el tener, no por el ser, la ansiedad por el tener. Y todas las mañanas la grande preocupación de los seres humanos es dónde voy a invertir mi dinero correctamente para mañana tener más. ¿Dónde yo voy a poner $2 para que mañana se conviertan en 500? Y eso es una preocupación que en ocasiones, y digo esto con amor y con respeto, hermano, digo esto con amor y con respeto porque no es malo que usted sea sabio en sus finanzas, no estoy diciendo eso. Pero cuando eso ocupa su mente, ocupa sus pensamientos y Dios pasa a ser un segundo, un tercer plano, y a usted lo único que le preocupa es cómo usted va a generar dinero, pues usted ha olvidado tener una relación real con el Cristo de la gloria. Porque el mismo Jesús nos dijo a nosotros, a los creyentes que tenemos a Cristo en el corazón, no estéis afanados por nada. No estéis afanados por nada, porque mira las aves del campo que no cosechan y comen. Mira las flores del campo que no saben tejer. Y aún Salomón, con toda su riqueza, no se pudo vestir ni como una de ellas. Y dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios, si Dios hace esto con las flores que hoy son y mañana no, ¿cuánto más no va a hacer con nosotros? Pero uno de los grandes problemas que experimenta esta generación es que estamos afanados por el tener y no por el ser. Nos preocupa más dónde vamos a poner nuestro dinero que dónde vamos a poner nuestro corazón. Tenemos que tener 1000 experiencias, la gente tiene que hablarnos que esto... Óigame, ¿dónde está el Espíritu de Dios en nuestras finanzas? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nuestras decisiones económicas? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nuestras decisiones familiares? ¿Dónde está el Espíritu de Dios cuando yo decido con quién casarme? ¿Dónde está el Espíritu de Dios cuando yo decido con quién compartir el resto de mi vida? Usted se da cuenta que los seres humanos hemos caído en la trampa de estar todo el tiempo afanados por qué es lo que vamos a tener y no qué es lo que vamos a hacer. Yo le quiero dar este testimonio porque yo siento de mi parte de mi corazón hacerlo. Cuando nosotros fuimos a contraer matrimonio, y mi esposa está aquí que me puede desmentir, nosotros decidimos posponer nuestra boda por asuntos económicos. No teníamos las capacidades para hacer bodas, para hacer transacciones económicas. No teníamos las capacidades. Hace 15 años atrás, cumplimos 15 años este próximo mes de noviembre de matrimonio. Y si nos preguntan, no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí porque solamente la gracia de Dios nos ha sostenido. Hemos aprendido a vivir por fe toda nuestra vida. Y lo único que nos ha sostenido a nosotros es la gracia de Dios. Lo que podemos decir hasta el sol de hoy es que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Pero como su palabra dice que su descendencia no mendiga pan ni pasará vergüenza, pues nosotros hemos aprendido a confiar en sus promesas y a caminar en fe. Ahora, ¿usted no cree que hace 15 años atrás cada uno de nosotros nos vino el pensamiento de si realmente esta era la persona correcta con la que nosotros debíamos haber pasado el resto de nuestra vida? ¿Usted cree que esas preguntas en la cabeza de mi esposa no salieron a relucir o no salieron a relucir en la mía como hombre? Pues claro, hermano, y si decimos lo contrario, estamos mintiendo. Pero es de conocimiento de muchos hermanos en la fe de la Iglesia Bautista de Calle y de nuestros amigos de esa primera generación, en el primer tiempo de la iglesia, que Dios nos habló, Dios nos ministró. Y en un momento dado, cuando decidimos poner la boda, Dios nos regañó a través del altar y trajo un profeta y nos dijo: lo que ustedes están atrasando, yo quiero que lo adelanten. Y que mi esposa se pare aquí delante de la cámara y diga que eso es una mentira, si es así. Y desde ese día, no le estoy diciendo que hemos tenido una vida de colores, de que ha sido todo perfecto, de que todo es color de rosa, porque tenemos circunstancias como cualquier matrimonio. Hemos estado juntos en las altas y las bajas, como compartí hace unas semanas a través de mis redes sociales. Ha habido días que hemos tenido $20 en el bolsillo para un mes, y ha habido días que tenemos $100 para gastar en un restaurante. Y hemos aprendido a vivir en familia y a vivir felices cuando estamos comiendo salchicha y cuando estamos comiendo bistec. ¿Por qué? Porque el propósito del ser humano no es tener, es ser. Dios suplirá según sus riquezas en gloria todo lo que os faltare en el camino de la confianza. Por eso es que es tan importante en este momento, hermano. Y se lo digo con todo respeto, no se afane por este tiempo en que usted está cerrado en su casa. Jehová sigue siendo Jireh, Jehová sigue siendo el proveedor. Sea prudente, no tome su dinero, lo bote en la calle. No tome su dinero y esté malgastando en cosas que no son necesarias en este tiempo. Provoque una salud financiera en su casa. No desperdicie su dinero en pirámides, no desperdicien su dinero, no dejen que lo cojan de bobo. Ore antes de meterse en un negocio. Mire, hermano, digo esto con amor, no se moleste conmigo.
pero para uno rebajar 5 libras, lo que hay es que tener una disciplina en la dieta, hacer ejercicio. Mira que te voy a una pastilla que mañana te vas a levantar como si fueras una mami de la revista. Mira, hermano, no se deje engañar, no se deje coger de bobo. Los cambios nacen en la mente. Usted come menos, ingiere menos y hace más ejercicio, su cuerpo se transforma. Usted tenga cuidado, no se deje engañar por nadie. Usted busca la presencia del Señor, cree hábitos correctos, pero no se afane, porque eso no es fe. El afán no es fe. ¿Escuchó eso? El afán no es fe. El afanamiento lo que testifica es que Cristo no está en el corazón, porque la presencia de Cristo en el corazón provoca confianza, es lo que dice en la Escritura. No tengo mucho, lo alabo. Tengo un montón, lo alabo igual. Comí, lo alabo. No he comido, lo alabo igual. Tengo en qué moverme, lo alabo. Estoy a pie, lo alabo igual, porque mi meta en la vida no es tener, es ser. Y yo he tenido tiempo en lo que mi esposa y yo hemos tenido un solo carro. Y he tenido tiempo en lo que hemos tenido 3 y 4 sin necesitarlos, porque me los han ofrecido, porque me los han regalado, porque los he podido adquirir. He tenido tiempo en los que mi esposa y yo tuvimos que utilizar un solo celular para poder comunicarnos con toda nuestra familia y con nuestra gente. Y he tenido tiempo en los que he tenido 2 y 3 teléfonos, y ahora mismo pues puedo transmitir con uno y tener otro acá. Porque Dios así, óigame, usted tiene que aprender a bendecir a Dios en la abundancia y en la escasez, y a no tenerle miedo en el proceso, porque en el proceso hay bendición. En el proceso hay bendición. Bajamos la cuesta con ese pensamiento. El apóstol Pablo, en los versos 19 al 22, ya acabando esta carta, nos dice a nosotros que Dios no está esperando de nosotros que comprendamos su amor, sino que lo experimentemos. Mire qué pensamiento extraordinario esboza el apóstol Pablo terminando este capítulo de esta carta. Dios no está demandando a nosotros que entendamos cómo nos ama, es que experimentemos su amor. No hay manera que tú y yo entendamos, no hay manera, hermano, escúcheme bien. No hay manera que usted y yo podamos definir el amor de Dios. Si yo me tratara de hacer esto aquí, pues voy a perder el tiempo diciendo barbaridades y sanganarías, porque no tengo forma como hombre de expresar el amor que siente Dios por mí. Porque mi amor por mi esposa está condicionado, porque mi amor por mis hijos está condicionado, porque mi amor por mí mismo está condicionado, y el que diga lo contrario es un mentiroso. Usted ama, pero usted no ama como Dios. Porque usted, la mayoría de nosotros, usted y yo, ninguno nos hubiésemos ofrecido como sacrificio por las pocas vergüenzas que hace otro. Porque eso es una realidad. Pues entonces bien difícil que usted y yo, como no lo sabemos practicar, podamos explicarlo, pero sí podemos experimentarlo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: Dios no está esperando que ustedes puedan explicar esto para transmitirlo, sino que Dios lo que espera es que ustedes, por gracia, lo experimenten. Déjense sumergir en el hueco de la mano de Dios y naveguen en el mar de su amor. Déjense sumergir en Él. Porque cuando usted entra con esos afanes, con esos hechos a las manos de Dios, usted va a salir fortalecido. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que Dios cambia lamentos en bailes y tristezas en alegría, no son transacciones económicas. El Señor no está hablando de conversatorios ni coloquios. Es que tú y yo reposemos en sus manos sanadoras, que sin entenderlo, cuando acabe el proceso, el llanto va a ser gozo y la tristeza se va a convertir en baile. No sabremos cómo explicarlo, pero lo vamos a ver experimentado. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que es gentil, que no conoce los misterios revelados en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y les dice: ustedes están acostumbrados a que todo está justificado por su percepción o su experiencia, o por la manera que ustedes ven las cosas, y todas sus experiencias están subordinadas a su conocimiento, y ustedes piensan que pueden explicar cómo Dios amó al mundo, pero es que no hay forma. Y aunque nosotros tengamos ese texto de Juan 3:16 que nos dice la manera o la forma, de tal manera vio Dios al mundo, eso es extraordinario, me encanta ese texto, hermano. Pero aún así, usted no lo entiende, ni yo tampoco, no lo podremos entender nunca. Pero que no lo entendamos no nos exime a nosotros de que lo podamos experimentar. Y esta es la parte extraordinaria de esta carta, especialmente este capítulo,
que la gracia inmerecida de Dios no necesita explicación, sino gente deseosa de experimentarla. Y yo no tengo que explicarle a nadie cómo Dios, porque no es asunto mío ni a nadie entender cómo Dios me seleccionó en un grupo donde posiblemente ni yo mismo me hubiese seleccionado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero porque me seleccionó con su gracia y su gran amor, he decidido descansar en sus manos y experimentar ese amor sublime que nadie me explicó, pero que yo estoy sintiendo. Y mire, hermano, para terminar este pensamiento, yo voy a esbozar lo siguiente, que es una experiencia mía, personal. Si es mía, tiene que ser personal. Cuando mi hija nació, el 27 de septiembre del año 2006, cuando mi hija vino a este mundo, hay una experiencia que a mí no se me olvida. No hay muchas que no se me olvidan, porque yo estuve presente ahí desde el minuto cero hasta que vino al mundo. Y yo básicamente estuve acompañando a mi esposa desde que entró al hospital hasta que salió. Pero cuando la niña nació, que se la llevaron para el nursery, yo fui a buscar a mi papá. No pude buscar a mi suegro, porque mi suegro se había ido a morar con el Señor unos años antes, pero busqué a mi papá y nos paramos frente a una vitrina, abrieron una ventana y entonces nos permitieron ver a los niños recién nacidos. Y según el tag, yo pude ver el nombre de mi hija escrito en una de las cunas, y con mis dos ojos prestos mirando a aquel ser extraordinario que Dios me había regalado, mi hija, mi papá, las únicas palabras que me dijo fueron las siguientes: ahora tú entiendes cuánto yo te amo. Mira, hermano, eso ha sido una cosa que yo no se la puedo ni explicar, porque mi papá seleccionó esas palabras en ese día tan especial para mí, que han calado lo profundo de mi corazón. Mi hija cumple 14 años ya próximamente en septiembre, y todavía el sol de hoy no les puedo explicar la satisfacción que me dio a mí cuando mi papá tomó esa selección de palabras para hacerme entender a mí cómo se ama a un hijo. Cuando yo estaba en el momento del nacimiento, viendo a mi hija, con mis ojos prestos, pendientes a ella, mi papá utilizó esas palabras y me dijo: ya tú sabes cuánto yo te amo. A ti no dijo más nada, le dio la vuelta y siguió caminando. Pero yo sentí que aquella voz y aquellas palabras no me las estaba diciendo solamente mi padre carnal, sino también mi padre espiritual, que es mi Señor. Cuando yo vi los ojos de mi hija, yo sentí esas palabras de parte del Señor cuando me dijo: ya tú puedes ir experimentando la manera en la que yo te amo. Y es ese concepto, hermano, es ese concepto. Dios nos ama tanto que no lo podemos explicar, pero sí lo podemos experimentar. Posiblemente usted le pregunta a mi hija va a decir: mi papá es bien fuerte conmigo, tiene una disciplina bien, oh Dios mío, me lleva loca. Pero cuando él habla del amor que yo le tengo, ella no la puede explicar, pero lo ha vivido, lo ha podido experimentar. Y así mismo nos pasa a nosotros con el Señor. Ese amor de Dios es difícil de explicarlo, pero está disponible para experimentarlo. Con esto terminamos el estudio bíblico de esta noche, esperando que usted haya disfrutado de este manjar de la palabra del Señor, invitándole a que mañana tenga cita con nosotros a las 7 de la noche. Vamos a entrar en el capítulo número 4 y espero que sea de extraordinaria bendición lo que vamos a discutir mañana, de la misma manera que ha sido lo que hemos discutido hoy. Yo le prometo que para mañana, si usted está conmigo, yo no me voy a ir tanto para los textos bíblicos más lejos, y voy a hacer todo lo posible por no estar buscando tanto texto bíblico para que usted no esté recibiendo tanta data y tanta información. Pero si a usted le gusta eso, escríbame ahí: pastor, siga haciéndolo como lo está haciendo. Es que a mí me gusta predicarle la palabra en un pensamiento teológico como la Biblia nos representa. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Si usted sigue conmigo aquí, yo sigo aquí con ustedes. Los amo en el Señor. Acuérdese, si no quiere acordarse de nada, que usted no tiene que entender el amor de Dios. Lo que tiene que saber es que está disponible para que usted lo experimente. Déjese usted mismo descansar a los pies del Maestro. Descanse en las promesas de Dios y sumérjase en esa agua de bendición, porque Dios no necesita que usted lo entienda. Dios lo que necesita es que usted lo acepte y que usted esté disponible para experimentar ese amor incomparable que se derramó en la cruz del Calvario como gracia, para que nosotros, que no lo merecíamos, viniéramos a la luz de Cristo y pudiéramos tener vida eterna. Nuevamente les bendigo en el nombre del Señor.